Nos vamos a enlazar inmediatamente con Matías Tuchet, analista internacional. Matías se enlaza con nosotros desde Argentina, desde la provincia de Santa Fe, al norte de la provincia y ciudad de Buenos Aires. Matías, gracias por recibirnos, gracias por aceptar la invitación. Quisiera hablar contigo acerca de Andy Burnham, el nuevo primer ministro británico. Para empezar, ¿quién es Andy Burnham? ¿Cuál es el perfil de este dirigente? ¿Y cómo fue que se convirtió tan rápido de un líder que casi no sonaba, que casi no aparecía en el espacio mediático, a un líder que hoy por hoy está al frente del gobierno de una de las grandes potencias mundiales? Bienvenido. Bueno, muy buen día Alejandro para ti, para todo tu equipo de trabajo y también para la audiencia. Es un placer estar acompañándolos nuevamente. Muy bien, como mencionabas, ha asumido un nuevo primer ministro en el Reino Unido a partir de esta semana, del día lunes, y es un funcionario que, si bien tiene una amplia experiencia de gestión, como bien decías, había tenido perfil bajo, ¿no? Porque había estado principalmente abocado a temas de política interna del Reino Unido. Estamos hablando de un dirigente del Partido Laborista que tuvo amplia experiencia en el gobierno hacia fin de la primera década del siglo XXI, en el gobierno de Gordon Brown. Él fue ministro de Salud y también ministro de Cultura. Previamente había tenido también una experiencia por el gobierno de Tony Blair, muy breve, pero bueno, siempre había estado abocado a temas de política interna. Eso yendo, ¿no?, para lo que es la primera década del siglo XXI. Ya volviendo más hacia la actualidad, estamos ante un político que viene de ser alcalde del Gran Manchester, esta región, ¿no?, que concentra casi 2,5 millones de personas. Y bueno, dentro del Partido Laborista asumió como nuevo líder luego de la renuncia de Keir Starmer y bueno, se puede hablar más que nada de un no cambio de gobierno porque dentro de lo que es el sistema parlamentario del Reino Unido, el Partido Laborista sigue manteniendo la mayoría parlamentaria, pero sí un cambio de liderazgo, ¿no? Así que bueno, estamos frente a un funcionario que tiene trayectoria política, pero que bueno, ha emergido como nuevo líder dentro de esta nueva etapa. Quisiera conversar contigo, Matías, acerca del contexto en el que Andy Burnham se convierte en primer ministro. Porque para empezar, hay una guerra interna, hay un conflicto interno dentro del Partido Laborista y, por otra parte, más allá del partido, en términos generales, en Reino Unido, hay una situación económica que preocupa a los ciudadanos. Entonces, quisiera que, por favor, le describieras a la audiencia de Noticias Globovisión Internacionales cuál es esa rivalidad, esas riñas que se están viviendo dentro del Partido Laborista Británico y también cuál es la situación económica actual de Reino Unido. Bueno, el Reino Unido actualmente está viviendo, en términos económicos, está viviendo lo que son las consecuencias del Brexit. Aún hoy, después de más de 10 años de lo que fue el momento del Brexit, y llega con una economía estancada en términos de crecimiento económico, también con mucha presión sobre el costo de vida de la población inglesa, no solo pensándolo en cuanto a las consecuencias del Brexit, sino también pensando que venimos desde una pandemia mundial hace seis años. También el Reino Unido viene prestando apoyo económico a Ucrania en el marco de su conflicto con Rusia. Entonces, la economía inglesa en general está muy, muy presionada en ese sentido, con un alto, como digo, ¿no?, mucha presión sobre el costo de vida de los británicos. Respecto de por ahí de las luchas internas dentro del partido, bueno, en el caso de Keir Starmer, él había asumido también su gobierno con mucha legitimidad dentro del partido,
pero bueno, después la gestión del día a día fue minando un poco ese apoyo. Lo mismo también habría que ver ahora, ¿no? Con la asunción de Andy Burnham, que parece tener bastante legitimidad, pero bueno, Andy Burnham se plantea como un líder un poco más moderado en algunos temas, más abocado a temas de descentralización principalmente, lograr un poco la toma de decisiones del poder en el Reino Unido, descentralizarla. Es un dirigente más ligado al territorio, por ahí a diferencia de Keir Starmer, que bueno, estaba más ligado por ahí a la institucionalidad dentro del Reino Unido. Y bueno, lógicamente eso va planteando algunas tensiones dentro del Partido Laborista, ¿no? Matías, si bien es cierto que Reino Unido se ha separado de la Unión Europea gracias al Brexit, también es cierto que para muchos analistas, no sé si coincides con esa idea, pero para muchos analistas, Reino Unido no puede vivir sin el resto de Europa y el resto de Europa de alguna manera también necesita a Reino Unido. Por eso quisiera consultarte si con este cambio, no de partido, pero sí de liderazgo, pudiese haber algún tipo de viraje con respecto a la política exterior británica hacia la Unión Europea. Y en esa misma línea aprovecho para preguntarte además, cuál podría ser la política exterior del gobierno de Burnham ante un Estados Unidos que hoy por hoy está presidido por el señor Donald Trump? Bueno, la relación del Reino Unido con Europa, yo creo que ahí Andy Burnham llega con una campaña de retomar el liderazgo que había dejado la salida del Reino Unido del Brexit y también lo que fue en su momento dentro del contexto europeo eh, la, la retirada de Angela Merkel como canciller en Alemania. Ese vacío que quedó en Europa de los liderazgos de las potencias europeas, como Alemania, como el Reino Unido en su momento, lo había querido asumir Francia con Macron. Yo creo que ahora Andy Burnham, en términos de política exterior y su relación con Europa, va a tratar de retomar ese liderazgo que en algún momento tuvo el Reino Unido. Eh, Me parece que, bueno, de hecho está en su plan de gobierno aumentar el gasto público en términos de defensa, también se comprometió a seguir fortaleciendo la OTAN, eh, que también este es un tema puntual de cara a la relación del Reino Unido con Europa, pero también tomando un pedido que en su momento le había hecho Donald Trump a toda la Unión Europea, ¿no? De que cada uno de los países empiecen a aportar mayor presupuesto al presupuesto de la OTAN. Entonces me parece que a nivel de, por lo menos, discursivo y de campaña, el Reino Unido, eh, Andy Burnham, perdón, a través del Reino Unido, llega con ese ímpetu de tomar un rol de liderazgo, fortalecer la OTAN, aumentar el gasto en defensa, el presupuesto, y, como digo, ¿no? Dentro del contexto de Europa, eh, manteniendo esa distancia a partir del Brexit, pero sí con un rol más de liderazgo y, por supuesto, de apoyo a Ucrania y a la guerra con Rusia. Y en el caso de Estados Unidos, yo creo que más allá eh, de que, bueno, está Estados Unidos en este momento gobernado por Donald Trump, la relación entre los dos países sigue siendo una relación sólida y estratégica, ¿no? Es una alianza que no es coyuntural, sino que es una alianza histórica en ese sentido. Bien, Matías, muchísimas gracias por esta entrevista, por concedernos estos minutos para conversar con Noticias Globovisión Internacionales. Amigos, amigas, era Matías Muchas Tuchet, analista internacional, estaba conversando con nosotros desde Argentina. Nos explicaba un poco la situación que se vive en Reino Unido luego de la designación del nombramiento de Andy Burnham como nuevo primer ministro británico y, por supuesto, reemplazo del ahora ex primer ministro Keir Starmer.